Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. Bien, continuamos entonces con el verbo have. En este caso, vamos a ver ahora la forma interrogativa del verbo have. Habíamos visto la forma afirmativa anteriormente, con la oración You have a car, ¿cierto? Donde tiene su sujeto, ¿cierto? En el caso de you, tiene su verbo principal have, y el resto de la oración, ¿verdad? A car. Entonces, la forma interrogativa va a tener estos siguientes cambios. Fijarse muy bien que para escribir o decir la forma interrogativa, debemos obligatoriamente utilizar el verbo do, la D con la O, que su pronunciación va a ser do. El verbo do, va a ir siempre al principio de la oración para determinar o indicar de que la oración es una pregunta. Se podría interpretar como si fuera un signo interrogativo en el habla hispana, ya que en este caso do no va a tener traducción, solamente va a ser un indicador de que la oración es interrogativa. Cuando nosotros tenemos el verbo auxiliar do al principio de la oración, significa que viene una pregunta. Después del verbo do va a venir el sujeto, en este caso el you. Y luego va a venir el verbo principal, el que sí lleva traducción, el verbo have. Entonces, y finalmente obviamente el resto de la oración, que sería a car. Entonces tenemos do you have a car? Traducción: ¿tiene un auto? ¿O tiene auto? ¿Tienes un auto? ¿O tienes auto? Fijarse muy bien que en este caso las traducciones están hechas en forma coloquial, es decir, una forma más amistosa de hablar, donde uno se dirige a la otra persona como un amigo. ¿Tienes auto? Y la otra forma es de manera más formal, como cuando uno se dirige a una autoridad, a una persona mayor, donde uno le dice ¿tiene un auto? Las dos oraciones son válidas en la forma en que está escrita en inglés. Do you have a car? Do you have a car? Ahora, importante que el verbo do va a ir con los pronombres personales I, you, we, they. ¿Ya? Entonces, cuando estemos con I, es cuando nosotros nos preguntamos a sí mismo. Es decir, yo me hago una autopregunta. Por ejemplo, ¿hice la tarea? No me acuerdo. No me acuerdo si hice la tarea. Esa es una manera de hacerse una pregunta a uno mismo. Uno mismo como que está confuso, tal vez no recuerda muy bien y como que se autopregunta. En ese caso, obviamente uno podría decir, ¿do I? Ahí pueden ver, ¿cierto? ¿Do I? Entonces uno va eh, como interpretando la oración de acuerdo a los que participan. Generalmente nadie se pregunta a sí mismo, por eso es que no se coloca do I. Pero a veces los escritores en los libros sí está, y esto es como conocimiento general para que también se pueda hacer do I como una autopregunta. Muy bien, las más comunes son, por supuesto, do you, do we o do they.
Bien, y ahora viene un tema sumamente importante. La forma interrogativa con el verbo have, con, la palabra with significa con, he, she, and it. Con él, con ella y con el pronombre neutro it. ¿Cierto? Entonces, with he, she, and it pronouns. Con los pronombres él, ella y eso. El pronombre neutro. Recordemos que en inglés, en la oración afirmativa, en la forma afirmativa quedaba de la siguiente manera. He has a computer. Él tiene un computador. Fijarse muy bien en la escritura del verbo. H, A, S. En este caso, del verbo have, cambió al verbo has en la tercera persona singular. Casi siempre, o por decir siempre, los cambios van a ocurrir en la tercera persona singular, con he, con she, con it. En este caso el verbo has va a cambiar en la pregunta. Y el motivo es muy simple. Vamos a la pregunta con el verbo have en inglés. Does he have a computer? El verbo do, anteriormente visto, se le agregó una E y una S. ¿Por qué es esto? Porque está en la tercera persona singular. Y se le debe agregar siempre a las palabras que terminan con O la ES. Es por eso que el verbo do cambió a does. Se escribe does, ¿verdad? Ahora, primero, como habíamos dicho, el verbo auxiliar does siempre va a estar primero para indicar que lo que viene es una pregunta. No olvidar que en este caso de do cambió a does porque está con he. Luego viene el sujeto. El sujeto va a ser he, sujeto, ¿cierto? Subject en inglés. Y luego viene el verbo principal have, que lleva traducción. No olvidar que el verbo auxiliar, cuando está como auxiliar, no lleva traducción. Ahora, el verbo principal have, que sí lleva traducción, ha cambiado su forma nuevamente. Ya no se escribe como en la primera oración afirmativa, H-A-S. Ya no se escribe así. Entonces, la pregunta sería ¿por qué el verbo have ya no se escribe H-A-S, o sea, has, si está con he? La respuesta es la siguiente. Cuando en la oración existe un verbo que conjugue toda la oración, este va a ser el que va a mandar en su estructura. Y por lo tanto, el verbo que antes era has va a quedar en su forma regular como have, como era antes. Porque ya el verbo auxiliar does está dando a entender de que esta oración ya está conjugada y por lo tanto debe llevar ese orden. Does he have a computer? No olvidar estas reglas que a veces pueden ser un poco confusas, pero es el sistema de gramática inglesa el que desarrolla este tipo de literatura. En este caso, en la escritura, ¿verdad? Una oración interrogativa con el verbo have. Entonces, no olvidar que cuando tenemos una pregunta con he, con she o con it, con esos tres pronombres, con he, él, con she, ella y con it, pronombre neutro, siempre va a llevar el verbo does al principio. Luego el sujeto, subject, he, she o it, cualesquiera este sea, y luego el verbo principal en su forma normal.
have. Y finalmente el resto de la oración, a computer. Does he have a computer? ¿Tiene computador? Entonces, la oración va a quedar de esa manera. Es importante que esto se repase, ya que a medida que uno practica, esto va a ir quedando en nuestra memoria y por lo tanto después se va a ir haciendo mucho más fácil. Aquí ya hay preguntas. Yo quiero hacer unas preguntas. Una sugerencia para todos ustedes es que cuando me quieran hacer una pregunta, cuando yo leo los comments, quiero que me la hagan en inglés, por favor. Les va a servir a ustedes para que empiecen a practicar y ya a desarrollar su inglés. Así que espero esas preguntas en inglés con el verbo have. Ok, muchas gracias por ver los videos. No se olviden suscribirse y apretar like. Campanita. Thank you very much for watching my videos. And subscribe. Thank you very much. Oh, don't forget, like, a lot of likes for me, please.